La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. Timoteo, capítulo número 2, versículo número 1, y les quiero hablar 2 o 3 minutos de el rol del esfuerzo en la gracia, el papel del esfuerzo en la gracia. Me imagino que todos estamos conscientes de la importancia del esfuerzo para lograr algún triunfo. En la vida, todo proyecto, toda meta digna, que tiene mérito, va a encontrar oposición. Téngalo por seguro. Por supuesto, algunos dirían, bueno, esto de oposición quizás es en el ambiente de los negocios, en el ambiente de la gobernación, pero no en el resto de las cosas de la vida. Aún en lo que tú podrías pensar que es básico o elemental, digamos el matrimonio, en ocasiones hay oposición. Tal vez es el padre de él, la madre de ella, o un conjunto de padres, todos. Esto no conviene, esta relación no es buena. Y se da aquella oposición y hay que luchar para que el matrimonio triunfe. En ocasiones es una enfermedad que no se veía, el no poder concebir, no poder engendrar, en fin. Nosotros nos damos cuenta a la medida que vamos viviendo, que van pasando los años, que para triunfar, para vencer, para lograr una meta digna, de buen nombre, de valor, hay que superar oposición. Y para superar oposición uno necesita ánimo, fuerza, esfuerzo. Desafortunadamente, amados hermanos, queridas hermanas, todos nosotros conocemos que esto que necesitamos lo tenemos en una cantidad muy limitada. Y lo cierto del caso es que después de un rato de luchas y después de un rato de batallar, nos desanimamos y nos cansamos. Además, no es lo mismo luchar cuando estás lleno de fuerza, lleno de vigor, que luchar cuando estás cansado. Estoy seguro que usted al caminar a las calles de esta ciudad ya ha visto en más de un rostro ese señal, ese letrero que dice, estoy cansado de la vida. ¿Cuántos le han mirado el rostro de una persona y pueden leer aquello en su rostro? No que se lo escribió con tinta, sino que es el reflejo, es lo que su rostro dice, estoy cansado de la vida, preferiría estar muerto. Pero no queda otra alternativa sino avanzar. Y usted nota que se avanza mucho más cuando hay buena disposición, cuando hay gana, cuando hay deseo, cuando hay vigor. Se avanza mucho más y se avanza muy poco, si es que se avanza, cuando no hay ánimo, cuando hay desgano. Y lo más terrible del caso es que el asunto se agudiza, pues al ver que avanzo poco, pues más me desanimo. Hasta que llega un momento donde digo, tiro la toalla. Me contaba una madre esta mañana después de el mensaje de la palabra de Dios y en un momento de administración que su hijo está buscando a Dios en esta época, en esta parte de su vida como nunca antes. Y me decía ella, curioso pastor, pues es lo que usted estaba predicando. Antes de dedicarse a Dios como se está dedicando últimamente, todo le salía sin oposición alguna. Pero ahora que ha decidido buscar a Dios y servirle con ahínco, con devoción, parece ser que el infierno se ha desatado sobre su persona, en su lugar de empleo y así sucesivamente. Y claro, usted necesita entender que esto es así. Porque, por ejemplo, si usted buscara en su Biblia, usted encontraría que la oposición de Satanás no faltó cuando Dios comenzó a sacar o intentaba sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. ¿Cuántos han leído aquello en la Biblia? Así que usted se da cuenta a través de todos estos ejemplos que tenemos en la palabra de Dios, que cuando aparece en la escena una obra digna, algo de mérito, la oposición satánica va a llegar. Así que tenemos la oposición de Satanás para que Israel no saliera de Egipto. Y si usted ha leído su Biblia, se sabe que eso es cierto.
Tenemos la oposición de Satanás para que la ciudad y el muro no fueran reedificados en los tiempos de Nehemías. Una oposición terrible. Tenemos la oposición de Satanás matando a niños a través del edicto de Herodes, porque Jesús había llegado a la escena y le pareció al maligno que esta era buena forma de truncar el plan de Dios, que Cristo no fuera a Gólgota por nosotros. La oposición de Satanás en el momento más frágil de la iglesia, en su comienzo, en su inicio, se desató una persecución sobre la iglesia impresionante. La oposición de Satanás para que Pablo no llevara el evangelio a los gentiles. Todo esto que menciono usted lo puede buscar en su Biblia, lo puede corroborar con toda facilidad. La oposición de Satanás para que Pablo no fuera a Roma, Romanos 1:13, para que no fuera a Tesalónica, Primera de Tesalonicenses 2:18. La oposición de Satanás en los últimos tiempos, según lo declara Pablo escribiendo a los tesalonicenses con las palabras, que se levanta contra todo, hablando de la oposición satánica, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y la oposición de Satanás para que nosotros en esta vida lleguemos a disfrutar el 100%. Y claro, eso merita o merece, debo decir, alguna explicación, porque 100% hoy se ha popularizado a través del púlpito moderno, diciendo que aquello significa que tú le das a Dios $1 y Él te da 100. Pero eso no es lo que el texto comunica. Pero primeramente, llegue allí, busque en Marcos capítulo número 10 y usted va a encontrar que Pedro le pregunta al maestro, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo, qué va a suceder con nosotros? Y él dijo, en esta vida al 100%, pero con persecuciones. Y como comencé a explicar, 100% no significa que tú le das a Dios $1 y Él te da 100, que es lo que se enseña. Significa que tú le das a Dios algo roto, quebrantado, prácticamente inservible, y después de Él pasarlo por sus manos, te entrega algo al 100% completo. Porque ahí habla de entregar hermanos, madre, padre, esposa, y ciertamente Jesús no podría estar diciendo que le des a Dios tu mujer para que Él te dé 100. Serías tú entonces dueño de un harén. Y no creo que esa sea la intención de Dios. Así que tú le puedes entregar algo al Señor roto, inservible, como quizás fue tu vida, yo sé que la mía fue así, y Él hace algo de ella. Y el proceso de Dios, la labor de Dios, el trabajo de Dios, las operaciones del Espíritu en nosotros son tan impresionantes que se podía decir del tamaño del trabajo terminado, lo completó al 100%. No que tú le das a Dios $1 y Él te da 100. Absurdo, ridículo. Pero bueno, algunas piezas de evidencia bíblica para que no quede en que es antojo mío, fue capricho mío, fue algo de mi mente, esto de oposición satánica cuando Dios va a hacer algo maravilloso, cuando una obra digna aparece en la escena. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando leemos el verso, parecería que el verso nos está diciendo que tenemos que sacar esfuerzo nuestro, que nosotros tenemos que poner el esfuerzo para desenvolvernos o permanecer en esta gracia. Pero cuando escudriñas la palabra de Dios cuidadosamente, te das cuenta que en realidad eso no es lo que el texto comunica, porque si lo lees de esa manera, o como lo tenemos en la versión castellana, prácticamente se levanta contra la enseñanza de la gracia. A ver, en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué lo vas a encontrar, se le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Han leído aquello? Hágame así si lo han leído. Esfuérzate y sé valiente. Claro, uno escuchó aquello de tantos predicadores de renombre, de reputación, de fama, que uno llegó a decir, tiene que ser así. Y uno también lo enseñó, uno también lo creyó, uno también lo repitió. Pero luego lo es un poco más, y a través del profeta Jeremías, Dios dice, no se vaya a alabar, no se vaya a jactar el valiente en su valentía. Y te preguntas, bueno, pero ¿tengo que ser? ¿Tengo que dejar de ser? ¿Cómo es esto? La realidad del caso es que todos nosotros sabemos que el ánimo, el vigor, la fuerza
que opera en nosotros, en nuestro ser natural, tiene muchos, pero muchos límites. Es un vigor, es una fuerza limitada. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Sea en lo físico, sea en el ambiente del alma, tiene límites. Y en ocasiones los límites no nos dejan superar, vencer la oposición, las dificultades que se levantan. Por lo tanto, tiene que haber algo un poco más importante detrás de este verso de lo que nosotros podemos ver, por cuanto la interpretación que tenemos es pobre. La versión americana está mucho, pero mucho más clara. Y si yo fuera a traducirlo del inglés al español, diría más o menos así. Tú pues, hijo mío, entiende, y la palabra entiende la coloco yo para ayudarnos a comprender esto. Tú pues, hijo mío, entiende que en la gracia de Cristo se encuentra el esfuerzo que tú necesitas. Tú pues, entiende, la palabra entiende la he colocado yo para ayudarnos a comprender esto. Tú pues, hijo mío, entiende que en la gracia de Cristo se encuentra el esfuerzo, el vigor, la fuerza que tú necesitas. Cuando usted lo lee así, como aparece en muchísimas de las versiones que tienen y disfrutan los americanos en inglés, entonces ya tiene armonía, concuerda con la enseñanza del Nuevo Testamento. Porque usted ha escuchado que Pablo dijo a la iglesia que estaba en Éfeso: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y a través del profeta Isaías, desde la antigüedad, Dios viene hablando de esta fuerza, de este vigor que Él pone en nosotros, que coloca en nosotros. En dos ocasiones diferentes habla el Señor Jehová diciendo: yo soy Jehová que te esfuerzo. Y luego usa la ilustración de el águila y cómo ésta se rejuvenece, y no vamos a entrar ahora en eso, hasta recibir nuevas fuerzas. Así que de repente, cuando miramos el verso tranquilamente, nos damos cuenta que no estamos hablando de esforzarnos para permanecer en la gracia, sino echar mano de este regalo, de este don que está disponible para los cristianos en la gracia. Y ya eso es muy diferente. Yo no sé cuántos recuerdan el tiempo cuando los automóviles no tenían lo que se conoce como power steering. ¿Cuántos tienen vehículos con power steering? Parece ser que hay gente aquí que no maneja, o no tienen power steering, o no tienen idea de lo que es power steering. Bueno, en la antigüedad, claro, yo eso no lo recuerdo porque yo estaba sin nacer aún, es que me lo han contado, ¿no? Usted tenía que tomar el timón y aplicarle músculo para doblar el vehículo. Y cuando el vehículo se está moviendo a cierta velocidad, en realidad no es tan difícil. Pero si resulta ser que le toma la luz roja y usted tiene que doblar sin mucho impulso, ahí se había que aplicarle brazo al asunto. Pero luego llegó la invención del power steering. Oiga, y cuando usted le hacía así al timón, yo no sé de usted, pero yo soy de manejar así. ¿Cuántos son de manejar así? Y eso que en la Florida ya quitaron, se tornó ilegal, ¿no? Se le ponía como una especie de botón, una palanca al timón y uno le daba la vuelta así. Uy, eso es facilito. ¿Cuántos manejan con un dedo? ¿Solo yo? ¿Se recuerdan del programa Mi Marciano Favorito? Que le subían la gente. Claro, usted se preocupa por esto de que su pastor maneje con un dedo. No siempre, ¿no? Pero yo he visto cosas más terribles. Yo he visto gente que maneja sin mano. En este está el teléfono. En esta se están pintando. Tienen que doblar izquierda y le hacen. Y le dan a la palanquita del intermitente. Y luego con esta siguen manejando. ¿Lo han visto o no? Pero se hizo fácil doblar. Igualmente los frenos. Antes usted tenía que aplicarle presión al pedal para que el carro, el vehículo parara. Y dependía de la presión que usted aplicara, cuán rápido el vehículo iba a frenar. Pero todo eso cambió porque llegaron estos inventos, estas innovaciones y todo se hizo más fácil. Bueno, eche mano de la ilustración, por favor. No es lo mismo
pelear contra los frentes de resistencia, la oposición, las dificultades que se levantan contra un proyecto digno con mis fuerzas, como pelear contra aquello en la fuerza del Señor. Porque si algo se levanta contra mi persona, contra la labor, contra la tarea que Dios me ha encomendado, posiblemente aquello sea mucho más fuerte, más capaz que yo. Algunos hemos tenido la experiencia, nada agradable, pero la hemos tenido, de tener que luchar contra huestes espirituales. Algunos hablan de esta lucha como algo que sucede en su ropero, cuando se encierran allí y empiezan a hablar en otras lenguas y allí derriban potestades y esto y lo otro. Pero yo estoy hablando de algo un poquito diferente. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia que estaba en Éfeso y usa la palabra luchar, tiene en mente aquella lucha grecorromana, de cuerpo a cuerpo. Y si usted ha sido en alguna ocasión atacado por un espíritu maligno, por el demonio, de repente usted está muy, pero muy consciente de la fuerza que tiene. Nosotros vivimos en una generación donde los predicadores obviamente no conocen la Escritura. De conocer la Escritura no tomarían estos asuntos tan ligeramente como lo toman y de hecho no se mofarían de su contrincante manifestando que le tienen en poco, porque el que menosprecia a su contrincante, el que le tiene en poco, perece. Por muy poco que sea el pugilista, si usted se descuida y le conecta un buen piñazo en la mandíbula, usted va a saborear la lona. Así que el pugilista sabio se cuida de su contrincante y el cristiano sabio se cuida de las maquinaciones, los estratagemas y las operaciones de Satanás, entendiendo que en su propia fuerza, en la fuerza humana, no se pueden vencer las operaciones del maligno. A ver, ¿cómo fue que dijo Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción, pero confíen en sus propias fuerzas, porque en sus propias fuerzas ustedes van a triunfar siempre. No, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Por demás, entonces está en la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De modo que cuando una labor, una obra, un proyecto es digno, tiene mérito, usted necesita entender que va a haber oposición. Y si va a haber oposición, usted necesita entender que posiblemente, probablemente en sus propias fuerzas, usted no va a poder vencer. Por lo tanto, necesita la fuerza de Dios, la fortaleza de Dios, trabajando en usted para poder vencer aquello que se atraviesa, que se coloca entre usted y el triunfo prometido o deseado. Muchísimas, pero muchísimas personas quieren llegar a aquel lugar, quieren llegar a aquella posición, quieren disfrutar ese triunfo, ese logro, y no se dan cuenta que necesitan esquema y luego esfuerzo, no solo para comenzarlo, porque comenzarlo es fácil, sino para llevarlo a su debida conclusión. Es a la mitad del camino o antes donde la mayoría se rinde y dice no puedo más, porque lo viene haciendo en sus propias fuerzas. Claro, usted hasta lo ha cantado, no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y más allá de canción, de alabanza, no pasa. Así que el texto le está diciendo que en la gracia, ¿cuántos están en la gracia? Algunos están en la gracia, pero bueno, ese es otro problema que tienen esas personas y de eso no se puede hacer nada, por lo menos no desde el púlpito. En la gracia, ¿cuántos están en la gracia? En la gracia, usted y yo tenemos acceso a ciertos beneficios, a ciertos provechos. Ahora, aquí está el error que cometen muchas, pero muchas personas. Y dicen, yo estoy en la gracia, yo estoy en Cristo y por lo tanto yo tengo esto automáticamente. Y eso no es así. Yo puedo estar conectado o yo puedo conectar una manguera a la fuente que tiene el elemento, que tiene la sustancia que yo necesito y todavía no recibir aquella sustancia porque no he abierto la pluma. Así que no es suficiente con usted saber, reconocer, entender que usted está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Déjeme ver la mano de los que están en Cristo. Hágame así si usted está en Cristo. Hay gente que no está en ninguna parte. Ni aquí están.
quién sabe por dónde andan en su mente, con otro viaje. Viaje de las galaxias. ¿Cuántos están en Cristo? Perfecto, gloria a Dios. Qué bueno. Ahora, el estar en Cristo significa que está a tu disposición, es posible disfrutar estas cosas que pertenecen a la gracia de Jesucristo. Pero tienes que abrir la pluma. Y de eso quiero hablarle 2 o 3 minutos. Pero primero, para que vean la importancia, lo sabroso, lo exquisito de esto que el Señor nos proporciona, les quiero compartir 3, 4 definiciones, no mías, sino de la Real Academia acerca de lo que esfuerzo significa. ¿Cuántos se han esforzado en la vida? Déjeme ver su mano si usted se ha esforzado en la vida. Y ha tenido un triunfo más que otro, ¿no es cierto, no? Calcule usted si ahora comienza a operar en usted el esfuerzo del Señor, el esfuerzo que Él le proporciona, el vigor, la fuerza. Sería algo impresionante. ¿Qué dice la Real Academia acerca de esfuerzo? Empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. Claro, pero ahí está hablando de yo emplear mi energía. Así que tengo que cambiar un poquito esto. No voy a cambiar la definición, simplemente quitar yo empleando mi esfuerzo y colocar Dios proporcionándome su esfuerzo, su vigor. ¿Para qué? Para luchar contra algún impulso o resistencia. Dígame si me estoy explicando. De modo que ya no soy yo luchando contra la oposición satánica, contra las dificultades que el maligno levanta, sino Dios en mí. Llenándome de la fuerza, del vigor, para triunfar en esta vida, en lo que sea en negocios, sea en asuntos de familia, sea en criar a hijos. Porque, amado hermano, querida hermana, entérese por favor, todo lo que está sucediendo en este mundo está diseñado para destruirle. La definición tradicional de la familia ya está en riesgo. Resulta ser que hoy se le puede llamar familia a cualquier cosa, a cualquier combinación de personas viviendo juntas. Resulta ser que tú te esmeras para que tus hijos tengan algo un poquito más excelente de lo que tú disfrutaste, y cuando abres tus ojos algo sucedió que su corazón fue arrancado del tuyo. Y abraza ideas, filosofías, ideologías que tú dices, ¿pero de a dónde? Entonces, si tú vas a triunfar en algo tan importante como, digamos, lo es la familia, el matrimonio, el hogar, en tus propias fuerzas, posiblemente no puedas. Pero en el poder del Señor y en el poder de su fuerza, sí puedes. Así que esta primera definición habla mucho, dice mucho. Empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. Wow. Si eso es cierto del esfuerzo que yo puedo aportar de acuerdo a lo que Dios le ha proporcionado a mi ser natural, ¿cómo será entonces en el poder y en la fuerza del Señor? Segunda definición. Empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Yo leía esto y mi corazón se alegraba. Empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Pero si ya no es en mi fuerza, en mi vigor, sino la fuerza del Señor, el vigor de Dios operando en mí, puedo superar, voy a superar dificultades. ¿Cuántos de ustedes aquí acerca de una cosa más que otra dijeron, hasta aquí me cansé? Hágame así, por favor. Todos. En diversas ocasiones acerca del ministerio yo he dicho hasta aquí. Claro, eso no es algo que usted quiere oír. ¿Cómo que el pastor dijo que hasta aquí? Bueno, que lo diga yo, quizás a usted le suene cosa extraña, pero ¿y si lo dijo Cristo? Porque fue Cristo el que en un momento dado dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Así que si lo dijo el Señor, lo puedo decir yo. Eso está en la Biblia, búscalo. ¿O no han leído de la discusión que tuvo Moisés con Jehová?
dice a Moisés, ese es tu pueblo. Y Moisés dice, mi pueblo. Ese es pueblo tuyo. No que es tuyo, no que es tuyo, que es tuyo, que es tuyo. No querían al pueblo. ¿Han leído eso en la Biblia? Que mi pueblo, ese pueblo es tuyo. Así que usted y yo tenemos en común esto. Una vez más que otra hemos dicho, hasta aquí. A ver, vamos a llevar esto a otros lugares. Vamos a explorar el tema un poquito más. ¿Cuántos han dicho de su matrimonio? Hasta aquí. Claro, hay uno más que otro que tiene a la mujer al lado y dice, si levanta la mano te la rompo. Como que nosotros, que también llevamos unos cuantos años casados, te vamos a creer que en el matrimonio no hay momentos difíciles. No es por gusto que le llaman al primer año el año del papel, ¿no? ¿No es cierto? Algunos de ustedes están por el celofán. Claro. ¿Cuántos de ustedes han dicho acerca de su trabajo, su negocio? Hasta aquí. Pero luego usted pensó tanto en los asuntos conyugales como en los asuntos de ingresos de bienes gananciales. A mí no me va tan mal. Además, si usted se mira bien en el espejo, usted dice, ¿quién va a recibir el paquete a estas alturas? Ni yo mismo me recibiría. Y se aconseja. Y sigue. ¿No es cierto eso? ¿Cuántos entienden que la persona que tienen a su lado probablemente es la mejor para usted? Hágame así si eso es cierto. Fíjese, no tenga temor que ahí no le van a partir el brazo. ¿Qué sucedería si para todas las cosas bonitas, dignas de la vida, yo encuentro en el Señor algo mucho más poderoso que mis propias fuerzas, asistiéndome, ayudándome, interviniendo? Todo esto pertenece a la gracia. Alguno dijo de la gracia que aquello habla de regalo, y es cierto. Otro comentó que es favor inmerecido, como que los favores se merecen, pero bueno, ese es otro tema para otra ocasión. Y yo noté parte de la definición que yo tengo en mi propia mente y en mi corazón acerca de gracia para compartirlo con ustedes. Esto es lo que pienso, lo que entiendo después de estudiar la Biblia todos estos años. Gracia describe el amor de Dios en el cual Él se dispuso, vía el sacrificio de sí mismo, perdonar a la humanidad tomando nuestro lugar, pues su justicia exige que se castigue toda transgresión. Y por cuanto en Cristo estamos justificados, Él nos proporciona provechos, regalos. Y dentro de los más importantes está este de fuerza y vigor. Porque como dije anteriormente, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pedro le dice a los cristianos, ¿por qué se sorprenden del fuego de prueba que les ha sobrecogido? Hay gente que me dice, ay, pastor, no sé lo que ha pasado. Y se asombran de la oposición que de repente tienen que enfrentar. Yo pienso que la razón por la cual muchos se asombran es porque no han escuchado el Evangelio, sino el cuento que el púlpito moderno hoy insiste en hacerle. Algunas personas creen, desgraciadamente, y enseñan que el Evangelio se tiene que sujetar a la sociedad, a la hora, al momento, a la era, a la época. Y la realidad del caso es que el Evangelio no envejece, la verdad de Dios es eterna y las épocas o los cristianos de las diferentes épocas tienen que sujetarse siempre a la palabra de Dios. Y si la época se quiere sujetar o no, eso es problema de la época, pero la palabra de Dios es perpetua, es para todos los siglos. Así que tengo en la forma de regalo de intervención divina energía, vigor para conseguir algo superando toda dificultad. La tercera definición dice ánimo, vigor, pujanza. ¿Cuántos han pujado? Claro, el retrato que le viene a la mente cuando yo uso la palabra pujar es
Es el único quizás que se le ocurre, pero ¿qué le dice la comadrona a la mujer? ¡Puja! Si quieres ver una vida nacer. Y la mujer puja. ¿Cuántas aquí ya parieron? Hágame así, si usted parió, baje su mano. ¿Cuántas parieron por lo natural, vía natural? ¿Tuvo que pujar? Yo recuerdo el primero de los nuestros. La doctora le decía a Connie, ¡puja! Y Connie, por decirte, estaba haciendo todo lo que podía, pero parece que la cabeza de la criatura tú estás ahí. Oiga, y yo vi a la asistente treparse encima de la cama. Me dijo, quítese usted porque yo le tenía a Connie el cuerpo medio levantado así y la cabeza así para que no se escapara ninguna de la presión, sino que el pujo tuviese fruto completo, máximo. Y me dijo, quítese. Y yo me quité. Y me dijo, ahora cuando yo me coloque, usted se vuelve a colocar y vuelve a hacer lo mismo. Y parecía que estábamos jugando Twister. ¿Cuántos han visto el juego de Twister? Ya en este punto yo estoy tanto asustado. Y esa mujer tomó sus brazos y lo colocó aquí y hizo así. Y el niño sacó la cabeza como mango cuando usted lo exprime. Porque en ocasiones pujar, tratar de resolver en las fuerzas propias no es suficiente. Pero si llega Dios y te hace el favor, puedes vencer. Escuche esta otra definición. Empleo de elementos costosos en la consecución de algún fin, para lograr algún fin. Qué definición tan bonita, tan elegante. Empleo de elementos costosos en la consecución de algún fin, pero resulta ser que esos elementos costosos yo no los puedo sufragar. En muchísimas ocasiones los cristianos entienden que la voluntad de Dios es esta. Usted llena el espacio. Y usted sabe que Dios le dijo, esta es la voluntad de Dios. Y cuando usted busca en su cofre, usted no tiene los recursos para aquello. Pero Dios es dueño de todas las cosas y Él emplea elementos costosos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Eso no son problemas míos. Para que se pueda conseguir, se pueda lograr el objetivo. Así que son definiciones verdaderamente impresionantes cuando las entendemos a la luz de lo que Dios proporciona, de lo que Dios ha provisto para sus hijos en la gracia. Y usted dice, yo estoy en la gracia, pastor. Yo soy un tipo de gracia. Sí, pero ya les enseñé que yo entiendo que cuando usted nace de nuevo, usted está conectado a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿No es cierto eso? Pero hay una diferencia entre estar conectado y luego abrir la pluma para que fluya lo que yo necesito. Y de eso le quiero hablar un par de minutos y termino. ¿Cuántos creen estar conectados, ligados al Señor? La Biblia dice, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Hágame así si usted entiende que usted está conectado a Cristo. De modo que ahora estamos hablando de qué hacer, qué me toca hacer para que fluya este don, este provecho, este regalo de Dios y yo pueda disfrutar este vigor, esta fuerza que necesito para poder superar lo que se está levantando y sé que se levantará en un futuro contra cualquier y todo proyecto que yo reciba del Señor. A mi parecer, amados hermanos, queridas hermanas,
La clave para todo esto, para abrir la pluma, si me permiten seguir usando la ilustración, está en la oración y en meditar en su palabra. Hay personas que se pueden echar un mes entero y no pensar en Dios. Y cuando piensan en Dios es algo tan superficial que es como no pensar en Dios. Las cosas de Dios tienen que ser de corazón. Le compartí el viernes a los hermanos que uno puede decir gracias, muchas gracias, y no tener un corazón agradecido. Cualquiera lee el texto, los versos que dicen, dad gracias, y dicen gracias. Pero el texto o los versículos que contienen esa verdad necesitan ser exprimidos para nosotros encontrar algo un poquito más profundo que está allí. Y es que se dice gracias porque primero se desarrolla, se cultiva un corazón agradecido. Porque posiblemente yo diga gracias porque mi padre, mi madre me lo enseñaron y no porque esté agradecido. ¿Cuántos de ustedes le enseñaron y le están enseñando a sus hijos a decir gracias? Hágame así. Y la razón por la cual usted le está enseñando a su hijo, a su hija, a decir gracias, es porque alguien le da algo y ellos como que piensan que se lo merecen y se van. Y usted dice, hey, ¿a dónde vas? Diga gracias. Gracias. Ese cuento no se lo traga a nadie. Pero algo sucede en la vida cuando uno se mira genuinamente. Cuando uno logra desnudarse ante el espejo de la vida y mirarse objetivamente. Cuando usted se para frente a Cristo y considera su grandeza, su nobleza, su dignidad, su excelencia, usted se da cuenta que usted no es merecedor de cosa alguna. Y que todo lo que tiene, todo lo que disfruta, todo lo que maneja, es porque Él es bueno. Y de repente le visita el agradecimiento. La Biblia tiene mucho que decir acerca del agradecimiento. Ese mensaje lo he predicado en diversas ocasiones porque es importantísimo. La Biblia nos manda a servir a Dios a través, vía gratitud. Si bien es cierto, la Biblia dice, dad gracias en todo, por todo. Yo entiendo que los versos dicen aquello. Pero más importante, hay una enseñanza más profunda que nos manda a desarrollar, a cultivar un corazón agradecido. Y esto es importante porque, como comencé a explicar, hay personas que no se acuerdan de Dios. Es más, se acuerdan de Dios en su problema, en su crisis, en su necesidad. Y creen que pueden engañar a Dios con un arrepentimiento ficticio en lo que Dios le resuelve los problemas que está enfrentando. Pero la palabra de Dios enseña que Dios no puede ser burlado. Eso no significa que posiblemente la ayuda de Dios venga a tu vida. Porque Jesús sabía que venían solo por panes y por los peces y en muchas ocasiones le dio panes y peces. Pero no fue burlado. Él sabía lo que estaba sucediendo y en una ocasión lo dijo con toda claridad. Algunos entonces recuerdan a Dios, como alguien dijo por ahí, de Pascua a San Juan. Otros se esmeran un poquito más y recuerdan a Dios una vez por semana. Pero están aquellas personas que todos los días piensan en Dios. Que poco a poco, genuinamente, el Señor ha venido a ser el centro de su existencia. Y que quizás no tengan la oración más elaborada que usted jamás ha escuchado, pero cuando bajan la cabeza y dicen gracias por este bocado, con esas 4 palabras, el cielo se complace porque les salió
del corazón. No sé de usted, pero en un momento de confesión pública como el que estamos teniendo ahora, yo he hecho oraciones para consumo del público. ¿Y usted también? Hágame así. Todos lo hemos hecho, desgraciadamente. ¿Qué cosa es una oración para consumo del público? Señor, bendice estos alimentos, las manos de sirviente que lo prepararon, la vía digestiva que hará uso de ello. Te está asombrado. Y recordamos en esta hora, Dios, a los que no tienen, a los que le faltan, que tienen parásitos, esos infelices que se le infla el vientre. Dice, esta persona no ora así siempre. Esto es porque hay 2 o 3 escuchándole. Es más, sígale de cerca y usted va a ver que en otra ocasión dice gracias. Si es que dice gracias. Algunas personas piensan con bastante frecuencia en Dios, en Jesucristo. Y he encontrado que los que oran, los que meditan en el Señor, los que ponderan, los que toman momentos para tranquilamente pensar en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, sin saber cómo, sin entender qué está sucediendo, abren la pluma. Y empieza a fluir de Dios hacia ellos fuerza, vigor, fortaleza y todo lo demás que se pudiera necesitar en esta vida para vencer. ¿Cuántos han conocido el entusiasmo? ¿Cuántos ya se dieron cuenta que ese combustible es pobre? Y a las 6 semanas, no voy. No me llames, eso no es conmigo. De modo que en algún momento dado, amados hermanos, queridas hermanas, tenemos que llegar a ciertas conclusiones. Y hoy es un buen momento para entender que en nuestras propias fuerzas posiblemente logremos algunas cosas, pero las más nobles, las más importantes, están más allá de lo que nosotros podemos lograr en nuestras propias fuerzas. Y también tenemos que reconocer que tenemos a nuestra disposición el poder de Dios, la gracia de Dios, la fortaleza divina, trabajando en el hombre interior para hacernos más que vencedores. Y también tenemos que reconocer que esto no está disponible para aquellos que recuerdan a Dios una vez al año. Aunque sí está disponible, no se abre esa pluma nunca. Esto más bien funciona de manera eficaz para aquellos que piensan en Dios, que le buscan diligentemente. ¿Cómo dice Hebreos 11:6? Usted que se lo sabe. Que los que, claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es menester que los que se acercan a Él crean primeramente que Él hay y que es galardonador de los que le buscan. Me preguntaba una locutora de programación cristiana, ella muy conocida, sigue siendo muy conocida, en una entrevista que me estaban haciendo. ¿Qué es eso de galardonar? Que eso que es autora de libros cristianos. Eso es bíblico, me dijo. Así me preguntó, ¿eso es bíblico? Digo, sí, de la Biblia lo saqué. ¿Y sí qué significa? Galardonar, obsequiar, regalar, compensar, recompensar. ¿Y a quién le da Dios estos galardones? A los que le buscan. Pero si tenemos a alguien aquí que tiene una Biblia en inglés, ustedes tienen una ventaja en esa versión porque dice, those that diligently seek him, los que le buscan diligentemente. ¿Alguien tiene esa versión? No tengo ni un solo americano aquí. You have that version? Does it say that? Those that diligently
Por eso les mencionaba, no porque quería congraciarme con ustedes, de aquellos que se recuerdan de Dios una vez al mes y aquellos que diligentemente le buscan. Dios permita, amado hermano, querida hermana, que lo que hemos compartido en este día te anime, que en Dios encuentres la fuerza para buscarle un poquito más, acercarte un tanto más, porque al hacerlo de corazón se abre la pluma para llegar a ti esa sustancia que tú necesitas, fuerza, vigor, fortaleza, para poder vencer los obstáculos de la vida que están atravesados y no te dejan disfrutar lo prometido o lo que tú anhelas, lo que tú sueñas. Claro está que una persona más que otra va a decir, no estoy de acuerdo con la interpretación que usted le dio a 2 de Timoteo 2:1. Yo creo que allí se está hablando de yo esforzarme en la gracia. Si tienes concordancia, úsala, busca en ella la palabra esfuerzo, esforzado, esforzarse, y vas a encontrar que máximo 6 veces aparece la palabra en el Nuevo Testamento. Ya eso te dice automáticamente que difícilmente puedes usar el esfuerzo humano o decir de ello forma parte de la doctrina de la gracia. Y los 2 versos donde aparece algo de esfuerzo humano, te das cuenta que nada tienen que ver con la doctrina de la gracia. De modo que el verso no te está diciendo que te esfuerces en la gracia, sino que en la gracia está el esfuerzo que tú necesitas para vencer. Algunas personas lo miran a uno y dicen, wow, qué ejemplo de perseverancia y de insistencia, de longanimidad. Y yo me sospecho que un carnal más que otro diría muchas gracias y recibe la ovación, el aplauso, pero los honestos, los que conocemos bien cómo trabaja este asunto, tendríamos que parar a la persona en seco y decirle, si estás viendo alguna insistencia, alguna perseverancia, longanimidad en mi vida, no vayas a pensar que es algo propio de mi ser, sino es la fuerza de Dios operando en mí, que me permite levantarme diariamente y enfrentar la vida con dignidad, con el ahínco, el valor que necesito para hacerle frente a todo lo que se pudiera levantar en este día. Porque los que estamos saboreando su fuerza y su vigor, sabemos que es así. Le invito a estar de pie. Señor y buen Padre, quizás mi hermano, mi hermana ya ha llegado a ese punto donde dice no puedo más. Quizás lo está diciendo acerca de su negocio, su salud, su matrimonio, la situación que enfrenta con sus hijos. Nosotros nos ponemos en esta hora en esa posición de intercesor, porque nosotros también hemos conocido ese momento tan duro, tan difícil, donde reconocemos que ya no quedan fuerzas. Hemos agotado los recursos humanos, los contactos, hemos aplicado todo lo que se nos ha dicho, aplica esto y verás. Y simplemente hemos caído postrado ante tu rostro, Señor, ante tu altar, diciéndote auxilio, socorro. Y tú que no menosprecias el corazón contrito y humillado, nos contestaste primeramente no con la solución inmediata del problema, sino con fuerza, con vigor en el alma, en el hombre interior. Nos diste a entender en un momento así que era necesario caminar un poco más, luchar un poco más, levantar las manos caídas de otros. Entonces es lo que en esta hora queremos hacer a través de oración, Dios. Que el hermano, la hermana, el amigo, la amiga entienda que es necesario caminar un poco más y para hacerlo es necesario postrarse ante Dios y recibir del único que tiene fuerza sin fin el esfuerzo necesario para superar lo que hoy atrasa y se atraviesa e impide. Te pido que el corazón de mi hermano y de mi hermana cobre ánimo, Dios, en ti,
en tu poder, en tu fuerza, en tus promesas, en tu palabra bendita, en tu testimonio fiel y eterno y verdadero. Que desaparezca de nuestro rostro ese mensaje que dice anhelo morirme y todo lo contrario aparezca allí. Conozco al dador de la vida y es el motivo de mi gozo y de mi paz, de mi tranquilidad, de mi seguridad. Es lo que te pedimos en esta hora, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a recibir las ofrendas de la tarde, vamos. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.